Muy bien. Seguidamente voy a presentar mi pantalla. Un momentito, chicos. Bien, ahí está mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar el PPT, por favor? ¿Se ve, chicos? Sí se ve, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, un Sí, poco para ver, profesor. muy bien, muchas gracias. Para ver ese tema y un poco para recordar lo que hemos hecho las sesiones anteriores. Es ya la tercera clase del área de comunicación. Hemos visto al inicio lo que era teoría literaria y habíamos partido por lo que era la literatura, ¿no? La literatura. Luego hemos visto las formas del lenguaje literario, ya sea en prosa como en verso, ¿no? Eso hemos hecho en la primera clase. La clase anterior hemos desarrollado todo lo que concierne a lo que es básicamente el verso clásico, ¿no? Hemos indicado que el verso clásico tiene tres componentes, lo que es la métrica, lo que es la rima y lo que es el ritmo. En la métrica hemos visto la clase pasada todo lo que concierne a lo que son las licencias poéticas y la ley de acentos finales, ¿no? En las licencias poéticas hemos visto las diéresis, sinéresis, sinalefa y ato, ¿no? Y luego hemos visto lo que es rima, hemos visto rima perfecta, rima imperfecta y luego el ritmo. Ya tenemos una información teórica de esta primera parte. El día de hoy vamos a continuar platicando en este punto a lo que concierne los géneros literarios. Para lo cual voy a pedirles siempre estar atentos, su atención por favor, y yo les voy explicando. Obviamente por la naturaleza del curso en este caso netamente es más expositivo y vamos a ver. La idea es que tener una idea vasta de lo que es en este caso los géneros literarios. ¿Ya, chicos? Bien. Vamos a partir hablando de los géneros literarios. Es decir, desde lo que apareció la literatura hasta ahora, digamos siglo XXI, sobre la faz de la Tierra se han desarrollado 5 géneros literarios. Chicos, 5 géneros literarios. Como introducción vamos a indicar que los géneros más antiguos son el género épico, ¿no? El género lírico, el género dramático, el género narrativo y el género expositivo. Son 5 géneros. Ahora, ¿qué son géneros literarios? Dirán ustedes. Los géneros literarios básicamente son un conjunto de obras, ¿no? Que tienen categorías, que están categorizados y sirven para clasificar a los textos que componen la literatura. Es decir, en caso de ustedes, por ejemplo, en un momento dado pueden escribir cualquier texto literario y obviamente se van a ubicar en uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si vas a escribir un cuento, tu cuento va a ser ubicado en género narrativo. Si vas a escribir, por ejemplo, un poema, tu obra va a estar ubicado entre el género lírico, ¿no? Así sucesivamente. A ver, un momentito, por favor, alguien quiere ingresar a clase. Disculpen, chicos, un momentito. Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, reitero, por favor, queridos alumnos, vamos a estudiar en este caso los 5 géneros literarios, ¿ya? Los 5 géneros literarios. Y los géneros más antiguos que hemos partido, hemos indicado que es el género épico, el género lírico, el género dramático, el género narrativo y el género expositivo. Ahora, cada género tiene su especie, ¿no? Tiene su especie. Serán, profe, ¿es necesario que yo sepa los géneros literarios? Claro que sí, es necesario que sepas qué son géneros literarios, sepas diferenciar e identificar un género literario, ¿no? Y obviamente la especie a la que corresponde. ¿Por qué es importante? Porque puede darse un momento determinado que un profesor
te diga, a ver, lee este texto y luego me dices qué género pertenece. Entonces tú tienes que estar en la capacidad de leer el texto y de diferenciar, bueno, en este caso identificar a qué género literario pertenece, y para ello tienes que tener una noción básica de lo que estamos tratando, ¿no? Porque si no conocemos los géneros literarios vamos a estar un poco perdidos, ¿no? Ahí la importancia. Chicos? Bien, entonces vamos a partir hablando en este punto de lo que es el género épico. El género épico es uno de los géneros más antiguos que tiene la literatura. ¿Qué dice o qué se dice del género épico? Es aquel género que presenta hechos legendarios. Cuando decimos, a ver, un momentito, voy a activar esta parte. Cuando dice hechos legendarios, quiere decir hechos antiguos e históricos, ¿no? Hechos legendarios o ficticios. Cuando hechos legendarios es un hecho real, ¿no? Ficticios creados por el hombre, por el escritor en este caso, en forma objetiva. Cuando dice en forma objetiva, es decir, el poeta, porque está en poesía épica, el poeta narra lo que está fuera de él, lo que va a observar, ¿no? No lo que está dentro de él, sino lo que está fuera de él. Por eso es objetiva, ¿no? Desarrollados en un espacio, cuando decimos espacio es en un lugar, hay un escenario, ¿no? Y un tiempo determinado, ¿no? El autor de este género literario suele expresarse por medio de la narración, se va narrando, ¿no? Aunque también puede incluir descripción y diálogo. Ahora, el género épico tiene dos especies, ¿ya? Dos especies. ¿Cuáles son, profe? Uno es la epopeya y el otro es el cantar de gesta, y también por ahí el romance, pero los dos primeros son los más importantes. Vamos acá. Veamos acá, chicos, vamos atendiendo, por favor. Igual voy a ir poniendo ejemplos para que tengan en cuenta ustedes de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de las especies del género épico, vamos a encontrar en primer orden lo que es la epopeya. Serán, profe, ¿qué es la epopeya? Atentos acá. ¿Qué es una epopeya como especie del género épico? Dice que es una narración de acción memorable, ¿no? Cuando decimos acción memorable, es que nunca se olvida, no se va a olvidar, la humanidad no va a poder olvidarlo de por vida, ¿no? De gran importancia para la humanidad o para un pueblo. Tenemos acá como por ejemplo las dos obras conocidas, la Ilíada y la Odisea. ¿Alguno de ustedes sabe quién escribió la Ilíada y la Odisea? Por ahí, por si acaso. ¿Tienen idea quién es el autor de estas dos obras? A ver, por si dudas, por si la duda alguien tiene bastante información y nos puede ayudar. ¿Quién escribió estas dos obras? Bien, les voy ayudando ya. El autor de la Ilíada y el autor de la Odisea es un escritor griego. Muy bien. ¿Lo repites, hija, para que escuchen todos? Es Homero. Homero, muy bien, Homero. Homero es el autor de la obra La Ilíada y la Odisea. Recuerden que Homero es un griego que más o menos vivió en el siglo 8 antes de Cristo, ¿no? Homero. Ahora, tanto la Ilíada, que es un poema de guerra, y la Odisea, que es un poema de paz, pues es una epopeya. Serán, profe, ¿por qué epopeya? ¿Por qué es epopeya? Esta obra, por ejemplo, la Ilíada, narra la historia en la guerra de dos naciones, ¿no? Es la guerra entre los... Wow, disculpen chicos, alguien más quiere ingresar. A ver, un momentito. Bien, continuamos entonces. Voy a nuevamente presentar mi pantalla. Estamos aquí. Entonces le decía que la Ilíada, por ejemplo, es un poema de guerra en la que se narra la guerra, en este caso es la lucha, la guerra entre dos naciones, entre Grecia, entre los griegos, entre Grecia
y por otro lado, Troya. Grecia y Troya, ¿no? Esta guerra, de acuerdo a la historia, duró 10 años, ¿no? 10 años de guerra. ¿Tienen ustedes idea por qué, cuál fue el motivo de la guerra? ¿Alguno de ustedes sabe cuál fue el motivo de la guerra entre Grecia y Troya? Aunque ustedes no crean, la guerra fue por una mujer. Se pelearon por una mujer. ¿Esa guerra es por una mujer? Sí. ¿Cómo se llamó esa mujer? ¿Recuerdan? Esa mujer, la que causó discordia, se llamó Helena. Sí, Helena. profesor, es por por la esposa de tal Menelao. Sí, Helena, Correcto. Helena de Troya. Correcto. Correcto. Muy bien. Wow, alguien más se acordó que hay clase hoy día. A ver, un momentito, chicos. Muy bien, señorita. ¿Cuál es tu nombre, hija? ¿Ya que has participado? Hola, ¿me dices tu nombre? Ah, mi nombre es Lisbeth Noemí Pacayawamani. Liz, ¿no? Ok, Sí. Liz. Muy bien, Liz. Vamos acá entonces. Continuamos entonces. Entonces, como decía vuestra compañera, la guerra entre Grecia y Troya fue por una mujer. Guau, profe, ¿cómo me voy a pelear entre dos naciones por una mujer como si no hubiera mujeres, ¿no? Parecería decir así, ¿no? Pero la era siguiente, a ver, vamos, para que tengan en cuenta que es una epopeya. En este caso, hay que tener en cuenta que en los griegos el héroe era un semidios, Aquiles. Este era un semidios, es el máximo héroe entre los griegos. Ya, chicos. A ver, Aquiles. Entre los griegos, Aquiles el héroe. A ver, hay con su, con su licuadora prendida, por favor. Apaguen su micro, chicos. Ah, ya, una letra que no debe ser. Entre los troyanos, el héroe fue Héctor. Apaga tu equipo, tu moto, tu licuadora o el avión, estás viajando en avión, me parece. No sé quién será, no puedo ver. Apaga tu equipo, por favor, señorita o señorito. Héctor. Ya, vamos a cosas ahora. Helena era de Grecia. Y Grecia, en Grecia, pues, había, pues, Atenas, todos los reyes querían casarse con Helena. Todos querían estar con Helena. Así que para evitar discordia entre ellos, dijeron, bueno, para no pelearnos entre nosotros, vamos a sortearnos. ¿Quién de nosotros se casa con Helena? Y salió sorteado, como dijo vuestra compañera, un viejito de nombre Menelao. Menelao. Este fue el esposo de Helena. Menelao. Como referencia, chicos. ¿Y qué pasó con Menelao y Helena? Pasa que un troyano de nombre Paris va a visitar al palacio de Menelao y la conoce a Helena. La conoce. Pues este Paris, amor a primera vista, Helena igual flechado por Paris, se la rapta, o sea, Paris se lo lleva a Helena robándola a Troya. Entonces, pues, enterados los griegos, los reyes griegos, enterados de que Helena ha sido raptada por un troyano, empieza la guerra, ¿no? Empieza la guerra.
que duró, reitero, 10 años. Y como les dije, el héroe entre los griegos era Aquiles y entre los troyanos era, por ejemplo, Héctor. Ahora, Aquiles, como les decía, era un semidios. ¿Por qué semidios? Porque su padre fue un humano, se fue mortal, y su madre dice que era una diosa, la diosa Tetis, la diosa del mar. Entre la diosa mar y un humano mortal, en este caso Peleo, surgió un semidios, en este caso el nombre Aquiles. Este Aquiles era casi invencible. Pero ¿por qué no era invencible? Porque se dice, cuando Aquiles nació, su madre, la diosa Tetis, lo cogió de sus pies, en este caso del pie izquierdo, del talón izquierdo, y lo metió de cabeza al mar. Y la parte que se mojó, lo que lo cogió el mar, en las aguas del mar, pues su cuerpo quedó infranqueable, es decir, casi inmortal, no lo traspasaban ni las balas, bueno, no, esa época no había balas, ni la espada, ni la flecha, nada. Era casi inmortal, excepto de su talón izquierdo. ¿Por qué? Porque esa parte que su mamá lo cogió de su piecito y lo metió de cabeza al mar, esa parte que no se mojó, esa era su parte vulnerable, su parte débil. Entonces Aquiles, cuando se enfrenta a los troyanos, Aquiles los mataba, incluso lo mató pues a Héctor, hay que tener en cuenta, ¿no? Y la única manera para poder matar a Aquiles era pues su punto débil. En este caso, quien sabía eso era solamente la diosa de la sabiduría, Atenea, la diosa de la sabiduría. Entonces Atenea comunica a Paris de que el punto débil de Aquiles es su talón izquierdo, y Paris prepara una flecha, lo envenena y lo mata a Aquiles. Fíjense acá tenemos como personajes, por ejemplo, a dioses. Acá están los dioses presentes. Semidioses, así como Aquiles, ¿no? Y héroes, ¿no? Héroes, así como Héctor. Es decir, en una epopeya vamos a encontrar básicamente narración objetiva en la cual van a ser partícipes como personajes, dioses, semidioses y grandes héroes, ¿no? Eso es lo que encontramos tanto en la Ilíada y en la Odisea, chicos. Mientras tanto, en el poema épico básicamente encontramos relatos de hazañas heroicas con el propósito de glorificar a la patria. Ejemplo, el poema del Mío Cid. Seguramente recuerdan el Mío Cid en tercer año que se ha estudiado, o bueno, en este caso recién van a estudiar ustedes. El Mío Cid trata básicamente de la expulsión de los, en este caso, y la consolidación del reino de Castilla, ¿no? Para conformarse una gran nación, en este caso España, ¿no? Expulsar a los musulmanes e imponer el castellano sobre España. Eso lo vamos a ver. En este caso, en el poema épico, el Cantar de Gesta, básicamente vamos a encontrar como personaje a héroes. Allá no hay dioses, no hay semidioses, solamente héroes, ¿sí? Es la diferencia entre un cantar de gesta y una epopeya. Y el romance, que no es tan difundido, pero que es necesario tener en cuenta, en este caso trata de versos octasílabos con rima asonante en los pares que describen básicamente acciones guerreras y caballerescas. Acá más sobre todo encontramos a los caballeros, ¿no? Por ejemplo, el libro de los 50 romances. Bueno, luego del género épico, otro género es el género lírico, ¿no? Se refiere a la lírica, la cual en un lenguaje común se conoce como la poesía, ¿no? La lírica, ojo, la lírica viene de lira. ¿Y qué es lira, profe? La lira es un instrumento antiguo, muy antiguo, así más o menos de la época de los griegos, en la que es muy parecido pues a la, pues a una, bueno, tiene una forma singular, es como un corazoncito, pero que tiene cuerdas, ¿no? Bueno, en la actualidad no existe esta lira. De ahí viene el tema de lírica, ¿no? Entonces decimos que tiene recursos esenciales, en este caso que hemos visto en la clase pasada, tiene la rima, por ejemplo, tiene las estrofas, ¿no? Tiene métrica, ¿no? Que son elementos esenciales de la poesía lírica, ¿no? En cuanto a la forma, las obras líricas pueden ser escritas en verso, sobre todo en verso, y algunas veces en prosa, pero un 99% en verso. Ahora, ¿cuáles son las especies del género lírico? Las especies de género lírico básicamente son, en este caso, la oda. Por ejemplo, la oda son composiciones líricas en verso de cierta extensión y de tema noble y elevado, ¿no?
Otra especie lírica es elegía, que es una composición lírica corta, ¿no? Égloga, composición poética del género bucólico, se habla del campo, temas campestres, de la ganadería y la agricultura. Tenemos así también la sátira, composición lírica en verso o en prosa que censura vicios individuales o colectivos, ¿no? Luego tenemos también aquí las canciones, ¿no? Poema en verso de tema amoroso, pero en este caso puede exaltar otras cosas. Bien, pasamos ahora a lo que es el género narrativo. Cuando hablamos del género narrativo es otra especie, digo, otro género muy difundido, ¿no? Otro género muy difundido. A propósito de esto, chicos, antes de pasar al género narrativo, entre el género lírico y el género épico hay que tener en cuenta algo, ¿no? Ambos se escriben en poesía, o sea, son poemas, ¿no? Si son poesías, ambos géneros están escritos en poesía. ¿Cómo diferenciamos? La única manera de poder diferenciar es que el género épico, el escritor narra lo que está fuera de él, ¿sí? Fuera de él, no lo que está dentro de él. El género épico narra lo que está fuera de él. Por ejemplo, acá hemos visto entre la guerra entre los griegos y los romanos, ¿no? Digo, los troyanos. Entonces, ahí vemos la presencia de Aquiles, de Héctor, el poeta. En este caso, Homero narra lo que ha visto o lo que le han contado. No está dentro de Homero, sino está fuera de Homero. Mientras que en el género lírico, el poeta narra su mundo interior, su yo interior. Estamos, entonces, eso es necesario tener en cuenta. Narra su yo interior, su mundo interior. En este punto, hay que tener en cuenta que en el género lírico, pues, por lo común acá están todos los poemas de amor, ¿no? Ahí, pues, el poeta expresa su sentimiento. Ahí no escribe lo que está fuera de él, sino lo que está dentro de él. Bien, eso como referencia. Vamos ahora sí con lo que es el género narrativo. El género narrativo presenta una secuencia de hechos, ¿sí? Sucesos o acontecimientos de ficción escritos en prosa. Ya saben ustedes que es prosa, ¿no? Escrito de cabo a rabo en forma secuenciada. Utiliza como formas de expresión la narración, la descripción, el diálogo y sus subgéneros o sus especies son en este caso el cuento y la novela. Entonces tengamos en cuenta, muchachos, chicas, que en la actualidad el género más difundido, más trabajado ahora es el género narrativo. ¿Ya? Es la que más se usa en la actualidad. Y tiene dos especies, hemos indicado, ¿no? El cuento y la novela. Hemos indicado también que son narraciones de acontecimientos, de hechos, sucesos, de ficción, ¿no? Pero que están escritos en prosa. Eso es importante tener en cuenta. Ahora, el cuento, por ejemplo, veamos qué es cuento, ¿no? El cuento es, por lo común, es popular y algunas veces también son de autores anónimos, ¿no? Es un relato breve, eso es importante tener en cuenta. El cuento es breve, ¿no? Y hay una pericia inventada. Ejemplo, Paco Yunque. Pienso que todos han leído Paco Yunque. Mientras que la novela es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que el cuento. Ejemplo, La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. Entonces, esto es necesario tener en cuenta, diferenciar entre cuento y novela. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, chicos, ahí sí, chicas, el cuento narra una sola historia. La novela narra varias historias, ¿sí? Varias historias. ¿Qué más, profe? El cuento tiene pocos personajes, la novela tiene muchos personajes. ¿Qué más, profe? El cuento es corto, es breve. La novela es extensa. Un cuento puede tener pues, desde una hoja, 2, 10, 15, 20 hojas. La novela pues va a tener, pues un ejemplo, 100, 200, 400, 800, hasta 1200 hojas. Entonces ahí vemos la envergadura, el tamaño, ¿no? Entonces la novela es extensa y el cuento es corto. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos como referencia a Paco Yunque, que es el autor de Paco Yunque, ya saben ustedes. A ver, ayúdenme, ¿quién escribió Paco Yunque? A ver, ¿cómo estamos? ¿Quién es el autor de Paco Yunque?
pienso que este cuento lo han leído en primaria. No creo que me digan, no, profe, no hemos leído. Sí lo han leído. Es un cuento muy conocido en Perú. César Vallejo. Muy bien, correcto. César Vallejo. César Vallejo es el autor de Paco Yunque, ¿no? En este caso, entendido que es la historia de un niño que va por primera vez, un niño provinciano en este caso. Su madre trabaja como empleada en la casa de, en este caso, de este, Humberto, de una familia adinerada, ¿no? Y pues le lleva por primera vez al niño Paco Yunque a su colegio, a su escuela, el primer día de clase. Y pues este niño Paco Yunque entra a clases atemorizado, tímido, miedoso. Y justamente junto con él estudiaba también pues el hijo del, en este caso, de la mamá como era empleada, el hijo en ese caso de su gamonal, ¿no? O sea, de la persona que cuidaba la madre de Paco Yunque. Y este muchacho pues no era bueno, ¿no? Era un niño muy, muy malo. Y pues al pobre Paco Yunque le va a hacer pasar peripecias, ¿no? Y obviamente ahí hay alguien que le va a defender, ¿no? Este niño adinerado se llamaba Humberto Grieve, ¿no? Y el niño que lo va a ayudar a Paco Yunque es el otro niño que se llama Paco Fariñas, ¿no? Entonces, es la historia básicamente de un día de clase, ¿no? Los personajes son pocos, narra una sola historia, el primer día, una primera experiencia de clases de un niño, en ese caso un niño andino que representa a Paco Yunque, y digamos, las circunstancias que va a pasar el primer día de clase, ¿no? Mientras que, por ejemplo, ahí la novela de Casa Verde, bueno, un poco para distensionar ese punto, en el tema de la novela voy a cambiar de Casa Verde a otro, que, por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar de la obra Cien años de solear, ¿no? Cien años de solear es una historia interesante, una obra más o menos de 400 a 500 páginas, del autor colombiano Gabriel García Márquez. En este caso, esta historia narra, para que tengan una idea, ¿no? Narra la historia de amor entre dos primos, ¿no? El primo que se llamaba José Arcadio Buendía, José Arcadio, y su prima Úrsula Iguarán. Úrsula Iguarán. Entonces, en el pueblo donde vivían ellos, estaba prohibido casarse, enamorarse del primo, pero estos primos se enamoran. José Arcadio y Úrsula Iguarán se enamoran. Y pues, ¿cuál era el temor en el pueblo? En el pueblo donde ellos vivían decía que el que se casaba con su familia, con su primo, pues sus hijos nacían con cola de cerdo, ¿no? Entonces, obviamente, ¿quién va a tener hijos con cola de cerdo, no? Esa es la creencia en Colombia. Entonces, para evitar que la gente hable y murmure, etcétera, y la familia obviamente impida, estos dos primos se escapan. Eso nunca hagan, chicos. Se escapan, los dos primos se escapan. ¿A dónde, profe? Se van a la selva y van a fundar un pueblito en la espesura de la selva de nombre Macondo. Este es el escenario, ¿no? Macondo. Para que tengan una idea, chicos. Macondo. En este pueblo de Macondo, José Arcadio empieza a vivir con su prima Úrsula Iguarán, y los dos separados del mundo, ¿no? No había más en ese lugar, no había más que los dos primos. O sea, un mundo idílico, ¿no? Para los dos, solamente para los dos. Pero entre esos primos no había nada. O sea, no tenían nada de intimidad. ¿Por qué, profe? Porque por el temor de que sus hijos iban a nacer con cola de cerdo. Entonces, solamente vivían ahí en el mismo techo, todo lo demás, ¿no? Y la prima, o sea, Úrsula Iguarán, para evitar que el primo atrevido haga algo de noche, se dice que Úrsula Iguarán se fajaba con unas fajas, digámoslo así, todas las cinturas, sus piernas se fajaba y se envolvía en la cama y así dormía, fajada, para que no pase nada con el primo. ¿Qué pasó, profe? Y luego, ¿qué pasa? Pasa que José Arcadio un día se va con
con su gallo de pelea, y se va a un lugar distante, caminando se va, ¿no? De Macondo. Llega pues a hacer pelear su gallo de pelea y el otro contrincante pues le felicita a José Arca, le dice, bueno, te felicito por haberme ganado la pelea, pero hay algo más, le dice, mira, espero que pues así como me ha ganado tu gallito en la pelea, espero que hagas algo a tu mujer, le dice, ¿no? Entonces cuando cuando José Arcadio regresa a Macondo, ya le encuentra a su prima dormida ahí en la cama, porque ya regresa de noche, fajada ya, como dice, con su pantalón de castidad. Pues este primo dice, ah, bueno, tanta cosa, pues saca su cuchillo y a la prima pues le rompe su pantalón de castidad y lo hace su esposa, ¿no? ¿Tuvieron hijos? Sí tuvieron hijos, tuvieron cuatro hijos, ¿no? Ahora, estos hijos, ojo, la historia va narrando ahí nomás en el pueblo de Macondo, ¿ah? Obviamente estos primos, como ese pueblo de Macondo era pues aislado de toda civilización, empiezan a vincularse entre ellos, se enamoran entre ellos. Existe una relación incestuosa, el incesto entre familiares, ¿no? Entonces así va contando las historias de la revolución de sus hijos, de José Arcadio, toda la generación. Son cuatro generaciones que se desarrollan, ¿no? A través de la historia. Y al final, el último de los buen día nace, un niño nace con cola de cerdo, así como habían premonido. Nace con cola de cerdo, viene un viento huracán y desaparece Macondo, lo desaparece el mapa. Lo destruye a Macondo. No existe más Macondo. Ahí viene el nombre, ¿no? De 100 años soledad. Se viven 100 años, porque duró 100 años esa historia de amor entre José Arcadio y Ursul Iguarán y sus subsiguientes generaciones. Y pues hay varias historias, ¿no? Hacer un argumento de 100 años soledad sería, pues, pasarnos toda la tarde hasta las siquiera 7 de la noche, porque hay varias historias acá. Entonces ahí vemos que en la novela el relato es largo, ¿no? Es extenso. Ya, chicos, ahí vamos diferenciando entre novela y cuento. Luego pasamos a lo que es el género dramático, ¿no? El género dramático también se llama, ya saben ustedes, el teatro, ¿no? Todo lo que es el teatro corresponde al género dramático. En este caso dice que es una composición elaborada para ser representada en un escenario, ¿no? ¿No? Para poder dramatizar, teatralizar. Su modelo de expresión más importante es el diálogo. Ahora, el género dramático tiene tres especies: la tragedia, la comedia y el drama. ¿Sí? Son las tres especies. Veamos acá, la tragedia es una representación de terribles conflictos entre personajes superiores y muy vehementes, los cuales son víctimas de grandes pasiones que no pueden dominar. Suelen acabar con la muerte del protagonista. O sea, acá el personaje principal sucumbe, muere, ¿no? Ejemplo, la obra Edipo Rey, ¿no? Mientras la comedia es una representación a través de un conflicto de aspecto alegre, ¿no? Y divertido de la vida humana, y cuyo desenlace tiene que ser feliz, o sea, es feliz, es alegre, ¿no? Ejemplo, la obra Ñacatita del peruano, en este caso Manuel Asensio Segura. El drama es la representación de problemas graves con intervención a veces de elementos cómicos. A su final suele ser sombrío. Ejemplo, Fuente Vejuna. El drama viene a ser la combinación entre la tragedia y la comedia, ¿no? Se combinan estos dos elementos. Es el drama. Ejemplo, nuestra vida es drama, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos llorando de tristezas, de muertes, de tragedias, sino también estamos riendo, ¿no? Estamos alegres. O sea, hay momentos que estamos tristes, trágicos, con pesar, etcétera, y otro momento con alegres. Estamos con alegría, estamos muy bien, ¿no? Entonces, esa combinación de dos elementos es lo que viene a ser el drama. Bien, un poco para que puedan entender esta parte, les voy a narrar, a ver, una tragedia de Edipo Rey, chicos. A ver, Edipo Rey, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de Edipo Rey? ¿Ha leído, alguien les ha contado algo de Edipo Rey? ¿Alguno de ustedes conoce, chicos?
Ningunos no quieren hablar. Bien, vamos a contar de qué trata Edipo Rey, chicos. Bien, esta historia trata de lo siguiente. Era un rey mítico de Tabas. Dime, hija, no te escuché muy bien. A ver, repíteme, por favor. Era un rey Claro, mítico ¿no? de Tabas. Muy bien, correcto, correcto. Vamos acá. Edipo Rey trata de lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver acá. Vamos a poner por acá en primer orden a Layo. Profe, ¿quién es Layo? Layo es el rey. Layo, así se llama, Layo. Este rey tenía su esposa, que se llamaba Yocasta. Ya, chicos, tenía su esposa que se llamaba Yocasta. Estos dos eran reyes de Tebas, como decía su compañera. Eran reyes de Tebas. Grecia, ojo, hablamos acá de Grecia, de la Grecia antigua. Ahora, estos reyes, tanto Layo y Yocasta, un día se van al oráculo. El oráculo era así como un lugar donde veían el futuro, ¿no? Le veían, así como si vas tú a ver tu suerte, ¿no? Dicen, ah, te vas a casar con un hombre que tiene mucho dinero, te va a amar mucho, va a ser feliz, vas a tener muchos hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Te cuenta, te mira con sus naipes en la mano, no sé qué más. Entonces, igual, Layo y Yocasta se van a un oráculo, y en ese oráculo, a ver, este, no sé, alguien quiere ingresar, no lo sé, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? El oráculo le dice, fíjese, ¿qué es lo que dice el oráculo? ¿Ah? El oráculo le dice que van a tener un hijo. Y le dice a Layo, le dice, ese tu hijo te va a matar, le dice. Y a Yocasta le dice, ese tu hijo se va a casar contigo. ¿Me entendieron, no? Es decir, el adivino, vamos a poner, yo soy el adivino y vamos a poner, pues ahí vienen dos personas, uno que es Layo y otro Yocasta, y yo le digo, mira, ve, ustedes van a tener un hijo. Ese hijo a ti, Layo, te va a matar. Y a ti, Yocasta, contigo se va a casar tu propio hijo. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacen Layo y Yocasta? Porque tiempo después tuvieron un hijo. Y para que el oráculo no se cumpla, lo van a mandar matar. Y cuando lo mandan a matar, en este caso lo mandan a matar con un criado, ¿no? Con su criado, en este caso del rey. Este criado se compadece del niño y no lo mata. Y se lo regala a unos caminantes que iban por el camino. Ahora, esos caminantes, que eran Mérope y Pólibo, no tenían hijo. Eran pues, eran también personas muy honorables, pero que no tenían hijo. Y lo adoptaron como hijo suyo. Y le pusieron el nombre de Edipo. Chicos, le pusieron el nombre de Edipo. Y Edipo significa de pies hinchados. ¿Por qué, profe? ¿Qué pasó con sus piecitos? Es que cuando este siervo lo llevó para matarlo, lo había atado de su pie y su mano, y cuando lo encontraron tirado en el camino, estaba llorando el niño y los pies estaban muy hinchados por lo que le han atado. Y Edipo significa de pies hinchados. Entonces estos lo acogieron al niño Edipo y le pusieron el nombre de Edipo porque no sabían su nombre. Y Edipo creció bajo el cuidado de Pólibo y Mérope. Ya joven, Edipo un día, pues decide irse a, por circunstancias, por rumores, decide irse también al oráculo, al mismo oráculo donde habían ido Layo y Yocasta. Y cuando Edipo va al oráculo y quiere ver su destino, el oráculo le dice igual, mira Edipo, vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Entonces Edipo dice, bueno, pues entonces para no matar a mi papá, en este caso Pólibo, y no casarme con mi mamá, en este caso Pólibo, no me voy a regresar a mi pueblo, no regreso, me quedo por acá para evitar eso.
Entonces Edipo empieza a andar, a divagar ahí, como un vagabundo, ¿no? Divaga de pueblo en pueblo, ahí como un aventurero, digámoslo así. Y dice un día, iba caminando Edipo y de pronto aparece un carruaje, esos carruajes con caballo y una carreta, y casi lo atropellan a Edipo. Ahí existe una discusión, una gresca, y al final le termina Edipo matando a dos personas, a un anciano y a un joven. El otro joven que se salva regresa pues y dice que pues va con el rumor de que habían sido unos delincuentes, ¿no? Entonces Edipo ya había matado a dos personas, reitero, a un anciano y a un joven, igual así andaba pues divagando, ¿no? Hasta de pronto llega a Tebas, ¿no? Recuerden que Layo y Yocasta son reyes de Tebas. Y el de Edipo llega a Tebas y se entera, pero antes de enterarse, para llegar a Tebas, se indica de que en Tebas estamos buscando esposo para Yocasta. ¿Por qué? Porque Layo había muerto. Y la versión del único sobreviviente era de que habían sido unos delincuentes, unos asaltantes que los habían, y eran muchos, que los habían asaltado y lo habían matado a Layo. Entonces buscaban un esposo para Yocasta, para el nuevo rey. Pero para ello tenían, para que en ese caso se case con Yocasta, tenían que vencer al misterio de la Esfinge. ¿Y cuál era eso? Este esfinge era un ser así horrible y mataba a mucha gente en Tebas. Entonces, para casarse en todo caso y vencer a este esfinge, Edipo tenía que responder un acertijo. ¿Y cuál es el acertijo? A ver, chicos, les pregunto, chicos, chicas, me van a responder, por favor, ¿ah? ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con cuatro patas, al mediodía con dos patas y en la noche con tres patas? ¿Cuál será la respuesta? Voy a reiterar. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con dos patas? Digo, en la mañana camina con cuatro patas, al mediodía camina con dos patas y en la noche con tres patas. ¿Cuál será la respuesta? ¿Tienen idea? Respuesta, ¿saben cuál es, chicos? La respuesta es el ¿Hombre? hombre. ¿El hombre, profesor? Claro, el hombre. ¿Por qué el hombre? Porque el hombre, cuando somos niños, caminamos gateando con nuestros cuatro, ¿no? Las dos manos y los dos pies gateamos ahí, en la mañana con cuatro. Al mediodía, cuando ya crecemos, ya nos podemos sostener con los dos pies, ahí están los dos pies. Y en la noche, en nuestra vejez, con nuestro bastón, son tres patas, ¿no? Entonces esa respuesta le dio Edipo. Y Edipo, por haber respondido eso y haber vencido al Esfinge, se casó con Yocasta. Se casó con Yocasta. Y nunca se hubiera sabido la verdad, pero pasó algo, ¿no? Pasó que en Tebas la gente se empezaba a morir, había una peste. Y cuando fueron a averiguar por qué la gente se moría por la peste, en este caso también al oráculo, el oráculo dijo que el asesino de Layo estaba en Tebas y para que calme la peste tenía que irse. Y bueno, ya saben quién era ese asesino, era Edipo. Edipo había matado a su propio padre sin saberlo. ¿Qué pasó? Hicieron las indagaciones y se llegó a la conclusión que quien mató a Layo fue Edipo. Yocasta y Edipo se enteraron que eran madre e hijo y a la vez Yocasta le dio 4 hijos. Lo que hizo Yocasta es ahorcarse con su cabello. No, se mató la pobre Yocasta. ¿Y qué hizo Edipo, profe? Edipo cogió los prendedores de su madre, de Yocasta, se pinchó los ojos y dijo que le botaran de Tebas para que calme la peste, ¿no? Y además dijo, pues maldito yo haber engendrado
en la misma vientre donde yo fui engendrado, ¿no? Y quien asume el nuevo mandato en este caso es Creonte, el hermano de Yocasta. Como pueden ver, chicos, acá hay tragedia, ¿no? Muere Layo, muere Yocasta, Edipo también se exilia, ciego, trágicamente, para no ver la luz de la vida, la luz del día, ¿no? Entonces, es una tragedia, ¿no? Una tragedia. Muy bien. Seguimos entonces con género, ya saben, tragedia, los personajes principales mueren, ¿no? Sucumben ante los designios de los dioses, etcétera. La comedia, mientras tanto, es alegre, es festivo, es divertido, ¿no? Y el drama es la combinación entre la tragedia y la comedia. Y ya saben, en el teatro, pues los personajes van narrando, ¿no? La historia en un diálogo, ¿no? Bien, y por último, el género poco difundido es el género expositivo o género didáctico, ¿no? En este caso, este género básicamente es de análisis racional. Acá hay análisis de la razón, ¿no? Y la creación. Expresa y argumenta en relación al tema determinado y tiene dos especies. Uno que es la fábula, que ya conocen, y el ensayo, ¿no? Ya saben que es fábulas, seguramente ustedes han escuchado. Es un relato en prosa, otra vez en verso también, de una anécdota de la cual puede extraerse una secuencia moral, o sea, una moraleja. Sus personajes suelen ser animales, ¿no? Por ejemplo, toda la fábula de Esopo. Entonces, una fábula, reitero, tenemos como personajes a los animales, ¿no? Es la clásica de la fábula, los animales. El zorro y el sapo, ¿qué más? El zorro y el cóndor, etcétera, ¿no? Siempre trae una moraleja, una enseñanza, ¿no? Mientras que el ensayo es otro subgénero del género didáctico expositivo, ¿no? El más importante en la actualidad, escrito siempre en prosa, está escrito en prosa, no puede estar en verso. Consiste en la exposición aguda y original de un tema científico, puede ser filosófico, artístico, político, literario, religioso, etcétera, ¿no? Con carácter general, es decir, sin que el lector precise conocimientos especiales para comprenderlo. Ejemplo, tenemos la obra Páginas Libres, ¿no? En un ensayo, básicamente, ya saben ustedes, el autor plantea su tesis, ¿no? Su tesis, y luego lo va a argumentar, ¿no? Lo va a argumentar, y al final hace una conclusión. Por ejemplo, nosotros les puedo decir, chicos, a ver, escriben un ensayo sobre la realidad de nuestro país, de lo que está pasando de nuestro país. Entonces ustedes van a plantear ahí sus ideas, ¿no? Ustedes, algunos estarán a favor de la señora Baluarte, de Dina Baluarte, y otros estarán en contra. Pero ahí lo que vale es cómo lo argumentamos. Ahí hay que decir por qué estamos a favor o por qué estamos en contra, ¿no? Es un ensayo. Aquí tenemos como ejemplo Páginas Libres, que el autor es Manuel González Prada. En esta obra, González Prada, por ejemplo, nos explica por qué el Perú perdió la guerra con Chile, ¿no? Ahí explica él, en ese ensayo titulado Páginas Libres, González Prada explica que el Perú perdió la guerra con Chile por dos motivos. Él dice, por dos motivos. Uno, por nuestra ignorancia. ¿Por qué, profe? Porque quienes fueron a la guerra fueron provincianos, huanuqueños, ancachinos, huancavilecanos, ayacuchanos, cusqueños, puneños. Ellos fueron a defender nuestra soberanía nacional. Pero esta gente provinciana no estaba preparada, ni académicamente ni militarmente. Y por ende, pues fracasamos, ¿no? Fracasamos. Y otro dice, por nuestro espíritu de servidumbre. ¿Por qué, profe? Porque los peruanos, sobre todo, en este caso, no sé si habrá algún estudiante, alguno de ustedes sea de Lima, netamente limeño, ¿no? Porque los limeños, pues, digámoslo, un 80% son provincianos, ¿no? La mayoría que vive en Lima son gente que ha migrado de la provincia a Lima. Entonces, ¿qué pasó en la guerra con Chile? Con los limeños pasó que se escondieron. No salieron a la guerra, se escondieron, es decir, son unos cobardes. Y por eso los chilenos y los ecuatorianos, a nosotros los peruanos nos dicen gallinas. Ya saben, las gallinas cacarean, ¿no?
La gallina simboliza siempre la cobardía. Entonces, ahí está nuestro apelativo. Así nos conocen los chilenos. Si tú vas a un chileno y dices, te vas a decir, ah, bueno, peruano, ah, tú eres gallina, ¿no? Entonces, reitero, ¿por qué? Porque la cobardía que demostró en la guerra con Chile, no los provincianos, sino los limeños. Los limeños que mostraron cobardía. Es más, en la última batalla de Miraflores, quienes fueron a defender Lima con su propia vida, fueron los provincianos. Y los limeños se escondieron. Ya, pues no ganaron la batalla de Miraflores, defendido por los provincianos. Los chilenos entraron a Lima, pues hicieron todo lo que quisieron. Violaron, destrozaron, robaron, saquearon. Y los limeños, amén santo, escondiditos ahí, no hicieron nada. Es nuestra triste realidad histórica, pero es nuestra realidad. Y por eso González Prada en esta obra en Páginas Libres indica eso, explica eso, por qué el Perú perdió la guerra con Chile, ¿no? Entonces, eso es necesario. El ensayo básicamente es, pues, una exposición de un tema, pues, científico, filosófico, político, artístico, etcétera, ¿no? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Algo que quisieran preguntar con toda confianza, por favor. ¿Ninguna pregunta? Dalila, ¿alguna pregunta? Me has levantado la mano, Dalila, no te hice caso. Bien. Si no hay ninguna pregunta, queridos alumnos, nos vamos a quedar a este punto y a la próxima clase vamos a continuar con otro tema. Ya que tengan un bonito fin de semana, ya terminan las clases también y pues seguramente ya tienen sus actividades que hacer, ¿sí? Entonces cuídense mucho, ya nos vemos la próxima semana, un bonito fin de semana y que a todos nos vaya muy bien. Muchas gracias por su tiempo y felicidades a todos ustedes. Ya nos vemos, chicos.